Un gusto poderlo saludar. Voy a dar a conocer la modalidad con la que yo me voy a graduar de esta maestría en mención lingüística y literatura. Mi nombre es Stan Herrera, soy docente de lengua y literatura. Bien, la modalidad que yo he optado para poderme titular es un artículo científico. ¿De qué trata este artículo científico? Pues bien, es un análisis literario en sí, un análisis poético. El artículo científico se titula Poética del espacio hospitalario en cuadernos de patología humana de Orlando Mondragón. ¿En qué libro me voy a basar para poder analizar este cuaderno de patología humana, que es en sí un poemario del mexicano Orlando Mondragón, en el que narra las vivencias a modo de diario en un hospital, ya que Orlando Mondragón es un doctor? Bien, ¿cuál es el propósito de esta investigación? Pues explorar en cómo Orlando Mondragón, este poeta médico, redefine el espacio hospitalario a través de la teoría de la poética del espacio de Gastón Bachelard. Para comprender la enfermedad, cómo se incluye este término en la poesía. La metodología, pues en sí es un enfoque cualitativo, fenomenológico, exploratorio y descriptivo. Pues vamos a hacer una lectura detallada del poemario, asimismo la revisión teórica de Bachelard y del poeta alemán Gottfried Benn para ver la intertextualidad. ¿Cuál es el hallazgo principal al hacer este artículo? Nosotros al leer a Mondragón, vimos cómo transforma el hospital en una topofilia. Topofilia es un término que utiliza Gastón Bachelard para definir el espacio como una casa, que rompe con las nociones de refugio, redefiniendo el cuerpo y la enfermedad en la poesía contemporánea. ¿A qué hace referencia esto que rompe las nociones de refugio? Bachelard define la casa o topofilia, ¿no es cierto?, como un lugar acogedor, un lugar de ensueños, un lugar de recuerdos. En cambio, la topofilia en Orlando Mondragón es en sí un hospital, un espacio no acogedor. Es lo contrario a lo que nos propone Gastón Bachelard. Es un espacio, el espacio hospitalario es un espacio en el que nadie quiere estar, nadie anhela estar allí. La teoría de Gastón Bachelard y la topofilia. Definición. La topofilia es el amor por un lugar que brinda refugio. En este caso, en cuadernos de patología humana de Orlando Mondragón no existe eso. Hay una ruptura porque no brinda refugio en sí. Intimidad y un sentido de pertenencia. La casa es el principal ejemplo de este concepto. La casa, un refugio que alberga la ensoñación y ofrece paz. En el hospital, en este caso en el espacio hospitalario, ¿no? Dialéctica del dentro y del fuera, que también propone ahí Gastón. El interior de la casa es un espacio seguro que protege del mundo exterior. En cambio, en el hospital no es un lugar, eh, se podría decir, seguro, que protege. No, es un lugar en el que los personajes de ahí, recordemos que hay varios personajes, pero en sí el paciente anhela no estar en ese mundo, sino en el exterior, con sus familiares, sin la enfermedad que lo acecha. Tenemos otro término que es el rincón y el cajón. Son lugares íntimos que guardan recuerdos y secretos personales. Y en el hospital, en ese espacio hospitalario, podríamos también hallar lugares íntimos, recuerdos o en ese momento de angustia. Aquí he realizado una tabla comparando a Bachelard y Mondragón en cuanto al espacio, el espacio que propone Bachelard y el espacio que propone Mondragón. Hacemos una comparación. Bachelard propone la casa.
como un refugio de intimidad y pertenencia. En cambio, Mondragón tenemos el espacio, el hospital, que es un lugar impuesto que expone la fragilidad y genera desesperación. En Bacheral tenemos el cuerpo sano, hogar natural donde el ser se siente seguro. En cambio, en Mondragón, el cuerpo enfermo, una casa invadida que se convierte en una prisión o fuente de sufrimiento. En Bacheral tenemos la conexión, se basa en el espacio físico. En cambio, en Mondragón tenemos una conexión que se basa en el contacto humano, la empatía y la presencia. El cuerpo en la poesía de Mondragón y Gastón, y aquí vamos a ver las de Gottfried Benn. La influencia de Gottfried Benn también, él fue un pionero en la poesía relacionándolo con hospitales, exploró el cuerpo en estado de rigor mortis en su obra, en su libro Morgue y otros poemas. Mondragón transforma el cuerpo en la topofilia central, explorando su interior como un espacio poético. Sus poemas no solo describen patologías, sino que muestran una conexión profunda con la carne y en sí con los pensamientos y la empatía que tiene él con sus pacientes. Ejemplo poético. El poema Le tomo la mano a mi enfermo muestra cómo el poeta médico habita el cuerpo del paciente con una mezcla de empatía y objetividad. Un gráfico con dos imágenes, una de un libro de Gottfried Benn y la otra de Cuadernos de Patología Humana, conectadas por una flecha que indique influencia. La dialéctica del dentro y del fuera invertido, en este caso se invierte. Pacheral, el dentro, para él es la casa, un refugio seguro que protege del fuera amenazante del mundo. Un dragón, el dentro del hospital no es seguro, contiene y amplifica el sufrimiento, todo es incierto, no sabes si vas a salir de ahí o no. La enfermedad invade el propio cuerpo y la conciencia del poeta, haciendo imposible separar el trauma del hospital de la vida personal. Ejemplo poético. El poema Acomodar los rostros en bolsas de basura para no llevarlos conmigo a casa muestra el intento fallido del poeta para separar el dentro del hogar y del fuera del hospital. Un diagrama de dos círculos, en el de Bacheral una flecha apunta hacia adentro de la casa, en el de Mondragón una flecha atraviesa el círculo del hospital y del cuerpo rompiendo la barrera. Entonces, esto del dentro y la dialéctica del dentro y del fuera se invierte. El rincón y el cajón a la realidad del hospital. El rincón para Bacheral, un refugio voluntario para la meditación y el ensueño. Mondragón, que es el rincón, la habitación del hospital, un lugar de confinamiento forzado y reflexión dolorosa sobre la propia fragilidad y mortalidad humana. El cajón, Pacheral, un contenedor de recuerdos personales y sentimentales. Mondragón, el archivo de expedientes médicos, un registro frío y objetivo de la enfermedad que reemplaza la nostalgia por el análisis científico.